Quiero que imagines algo. Imagina que llevas 3 años trabajando el turno de noche en un hospital. Conoces cada sonido de ese lugar. El zumbido de las luces fluorescentes del pasillo. El pitido de los monitores cardíacos. El ruido de las ruedas de las camillas sobre el linóleo. Los conoces tan bien que se vuelven invisibles, como el latido de tu propio corazón. Ahora imagina que una noche, en el pasillo más largo del 4º piso, escuchas pasos. Pasos normales. Lentos. El tipo de pasos de alguien que va a algún lado sin prisa. Y cuando volteas, el pasillo está completamente vacío. Eso en sí mismo no sería tan perturbador. Los hospitales de noche tienen sus ruidos, sus ecos, sus trucos de acústica. Lo habrías ignorado. Excepto que los pasos continuaron. Hacia ti. Y cuando llegaron exactamente a donde estabas parado, se detuvieron. Y el aire a tu lado se puso frío. Y alguien, algo, exhaló. Eso fue lo que me pasó el primer martes de marzo. Y eso fue solo el principio. Porque lo que descubrí en la semana siguiente sobre el 4º piso del Hospital General Reforma no fue que el lugar estuviera embrujado. Fue algo mucho peor. Fue que el lugar estaba ocupado. Y que lo ocupaba había estado esperando, con una paciencia que no tiene nombre en ningún idioma humano, a que alguien como yo llegara a trabajar el turno de noche. Alguien que pudiera verlo. Mi nombre es Marcos Ibarra. Tengo 28 años. Soy enfermero graduado con 3 años de experiencia en urgencias y medicina interna. Cuento esto porque quiero que sepan que no soy una persona sugestionable. No soy alguien que ve sombras en las esquinas y las interpreta como presencias sobrenaturales. Paso mis noches rodeado de muerte y enfermedad y he aprendido a separarme emocionalmente de lo que me rodea porque si no lo hiciera, no podría hacer mi trabajo. Lo que les voy a contar no es sugestión. No es cansancio acumulado. No es el síndrome del trabajador nocturno, que sí existe y que sí puede provocar alucinaciones leves. Es lo que pasó. Exactamente como pasó. Y si al final de esto siguen sin creerme, está bien. Entiendo. Yo tampoco me hubiera creído. El Hospital General Reforma tiene 7 pisos y fue construido en 1968 en una zona de la ciudad que en ese entonces era periferia y que ahora es colonia residencial. Es uno de esos hospitales públicos mexicanos que llevan décadas funcionando con el doble de pacientes para los que fue diseñado. Con presupuesto insuficiente y con personal que trabaja turnos imposibles porque no hay suficiente gente para cubrirlos. Yo llegué en septiembre del 2020, en plena pandemia, cuando contrataban a cualquier enfermero con cédula y sin miedo al contagio. Empecé en urgencias, que en ese momento era un infierno organizado, y después de un año me pasaron a medicina interna en el 4º piso. El 4º piso era diferente a urgencias. En urgencias todo es velocidad y ruido y decisiones rápidas. El 4º piso era lento. Rutinario. Pacientes de recuperación postoperatoria, casos crónicos en observación, personas mayores que llevaban semanas internadas esperando resultados de estudios que el sistema tardaba en procesar. Era el piso donde los pacientes llegaban a esperar, no a curarse rápido. Y de noche, cuando las familias se iban y las luces del pasillo se reducían a la mitad de su intensidad para que los pacientes pudieran descansar, el 4º piso se convertía en el lugar más silencioso del hospital. Demasiado silencioso, en ocasiones. Pero eso lo entendí después. Mi rutina de turno nocturno era la siguiente: llegaba a las 10 de la noche, recibía el turno del enfermero saliente, revisaba los expedientes de los 16 pacientes activos, hacía mi primera ronda a las 11. Tomaba 30 minutos de descanso a la 1 de la mañana en el cuartito del personal, hacía la segunda ronda a las 3, y luego me quedaba en el puesto de enfermería hasta las 6 cuando llegaba el turno matutino. La primera ronda era la más tranquila. La mayoría de los pacientes ya dormían. Revisaba signos vitales, ajustaba medicamentos en los sueros, anotaba en los expedientes. Cuarto 401, 402, 403. Hasta el 416 al fondo del pasillo norte.
El cuarto 416 siempre había estado vacío desde que yo llegué al piso. Siempre cerrado con llave. Nunca asignado a ningún paciente. Cuando le pregunté a la doctora Sandoval, la jefa de piso, me dijo que estaba en remodelación. Cuando le pregunté al enfermero del turno matutino, un tipo llamado Gerardo que llevaba 11 años en el hospital, me dijo: ese cuarto no lo usan. ¿Por qué? Me miró como si la pregunta fuera más complicada de lo que parecía. Nunca lo han usado, desde que yo llegué. Pregúntale a alguien de más tiempo. Le pregunté a la señora Dolores, auxiliar de limpieza con 22 años en el hospital. Ella se persignó antes de responder. La señora Dolores era una mujer de unos 60 años, bajita, con el cabello recogido siempre en un chombo apretado, que limpiaba el cuarto piso de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. La encontré en el pasillo una mañana cuando yo estaba terminando mi turno y ella estaba empezando el suyo. Señora Dolores, ¿sabe por qué el cuarto 416 nunca tiene pacientes? Dejó de empujar su carrito de limpieza. Me miró. Se persignó. Y dijo: porque en ese cuarto murió alguien que no quiso irse. Pensé que era el tipo de superstición que circula en todos los hospitales viejos. Cada hospital tiene su historia, su cuarto maldito, su fantasma de turno. Son casi parte del folclore institucional. ¿Cuándo fue eso? Pregunté, en el tono de quien pregunta por curiosidad, no por miedo. En el 84, dijo. Antes de que yo llegara. Pero me lo contó el señor Aurelio, que era camillero cuando yo entré, y él sí estuvo. ¿Qué pasó? La señora Dolores empujó su carrito un poco más hacia la pared, como para alejarlo de la puerta del 416 que estaba a unos metros de nosotros. Un paciente. Hombre de mediana edad, no sé cuántos años exactamente. Estaba internado por algo del corazón. Llevaba una semana en ese cuarto. Una noche, a las 3 de la mañana, el monitor cardíaco empezó a sonar, la enfermera entró corriendo y lo encontró muerto. Eso pasa en los hospitales, dije. Sí, dijo ella. Pero lo que no pasa es lo que vino después. Esperé. La enfermera que lo encontró, la señorita Patricia, se quedó esa semana haciendo los trámites del paciente porque no había familia que reclamara el cuerpo. Pasaron 4 días. Y en esos 4 días, 3 veces, de noche, las otras enfermeras escucharon el timbre del cuarto 416. El timbre que los pacientes usan para llamar al personal. Y cuando entraban al cuarto, el cuerpo todavía estaba en la cama. El hombre llevaba 4 días muerto. Pero el timbre sonaba. Silencio. La última vez que sonó, Patricia entró sola. Y dijo que vio al hombre sentado en la cama, mirándola. No el cadáver. El hombre. Como si estuviera vivo. La miró durante 3 segundos y luego se acostó y ya no se movió más. ¿Y Patricia? La señora Dolores ya estaba empujando el carrito de nuevo. Pidió su cambio de piso al día siguiente. Estuvo 6 meses en psiquiatría antes de volver a trabajar. Y nunca volvió al cuarto piso. ¿Y el cuarto? Lo cerraron. Desde entonces no ha tenido pacientes. Caminó hacia el otro extremo del pasillo sin decir más. Me quedé parado frente a la puerta del 416, que era idéntica a todas las otras puertas del corredor, blanca, con el número en plástico negro, con la mirilla pequeña a la altura de los ojos. Completamente ordinaria. No sentí nada. Ningún escalofrío, ninguna presión en el pecho. Solo una puerta cerrada. Eso cambió 3 semanas después. El 1 de marzo empecé a escuchar pasos en el pasillo norte. Era casi siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, que es el periodo de menor actividad en cualquier hospital. Los pacientes duermen profundo, las urgencias están en su momento de relativa calma, el personal nocturno está en su punto más bajo de energía. Los pasos eran lentos. Pausados. El tipo de caminar de alguien que conoce el lugar y no tiene prisa.
Los escuchaba desde el puesto de enfermería, que quedaba a mitad del pasillo norte, y cuando me asomaba no había nadie. La primera vez lo ignoré. La segunda pensé en un paciente que se había levantado a caminar, lo cual pasaba ocasionalmente con los de recuperación postoperatoria. La tercera vez salí rápido del puesto y recorrí todo el pasillo norte. 16 puertas cerradas. Cuarto de suministro cerrado. Elevadores sin actividad. Escaleras vacías. Nadie. Pero los pasos habían sido claros. Sobre el linóleo, con ese sonido particular que hacen los zapatos de suela blanda sobre ese tipo de piso. No era una alucinación auditiva. Era un sonido real en un espacio real. Lo documenté en mi libreta personal, no en el expediente del hospital porque no era el tipo de cosa que uno escribe en un expediente médico si quiere conservar su trabajo. Durante la primera semana de marzo, los pasos ocurrieron 5 veces. Durante la segunda semana, 8. Y el martes de la tercera semana, fue cuando los pasos llegaron hasta mí. Era las 2:47 de la mañana. Estaba en el puesto de enfermería actualizando expedientes cuando escuché los pasos en el extremo norte del pasillo. Los reconocí de inmediato, ese ritmo lento, ese peso particular sobre el linóleo. Esta vez no me levanté a investigar. Me quedé quieto, con la libreta abierta, y escuché. Los pasos se acercaron. Pasaron frente al cuarto 415. Frente al 414. Al 413. Se detuvieron un momento frente al 412, donde estaba internada una señora de 70 años con insuficiencia renal, y luego continuaron. Seguían acercándose. 411, 410. 409. Me puse de pie. 408, 407. 406. Salí al pasillo. Completamente vacío. Las luces de media intensidad, el linóleo verde brillando bajo los fluorescentes. Ninguna figura. Ningún paciente de pie. Nadie. Pero los pasos continuaron. 405, 404. Venían hacia mí. Estaba parado frente al puesto de enfermería, en el centro del pasillo, y los pasos venían directamente hacia donde yo estaba y no había nadie produciéndolos. 403. Me quedé quieto. Mi mente de enfermero, entrenada para la calma en situaciones de crisis, me dijo, esto tiene una explicación racional. Un eco de otro piso. Una tubería. Una falla acústica del edificio. 402. El aire a mi derecha bajó de temperatura. Lo sentí en el brazo. Un descenso de varios grados, localizado, como si alguien hubiera abierto una puerta a un refrigerador justo a mi lado. Los pasos se detuvieron. Exactamente donde yo estaba parado. Y entonces, a mi derecha, a la altura de donde debería estar la cara de una persona, escuché una exhalación. Lenta. Larga. El tipo de exhalación de alguien que lleva mucho tiempo conteniendo el aire. No grité. Gracias a 3 años de urgencias y a no sé cuántas horas de entrenamiento de control emocional, no grité. Pero me alejé 3 pasos hacia la izquierda de forma muy rápida y me pegué a la pared del pasillo. El frío no me siguió. Se quedó donde estaba, ese punto en el centro del corredor, durante tal vez 20 segundos. Luego, gradualmente, desapareció. El aire volvió a la temperatura normal del pasillo. Y en el silencio que siguió, desde el fondo del pasillo norte, desde la dirección del cuarto 416, escuché el sonido del timbre de llamada a enfermería. Un solo toque. Claro. Inconfundible. Al día siguiente, antes de que empezara mi turno, fui al archivo del hospital. El archivo era un cuarto en el sótano lleno de cajas de expedientes organizados por año. La archivista, una mujer llamada Esperanza que conocía cada caja de memoria, me miró con curiosidad cuando le dije lo que buscaba. Necesito el expediente de un paciente del cuarto 416. Que haya fallecido ahí. Alrededor de 1984.
¿Para qué? Investigación de historial de instalaciones, dije, que era suficientemente vago para no ser mentira. Esperanza tardó 20 minutos en encontrarlo. Me entregó una carpeta delgada con las hojas amarillentas del tiempo. El paciente se llamaba Ernesto Villalba Mora. Tenía 47 años cuando ingresó. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca congestiva. Fecha de ingreso: 12 de octubre de 1984. Fecha de fallecimiento: 19 de octubre de 1984. A las 3:08 de la mañana. Había algo más en el expediente. Una nota manuscrita, con una letra diferente a la del médico tratante, pegada con cinta adhesiva ya amarillenta a la última página. Paciente sin familia identificada. Cuerpo reclamado por el Estado después de 30 días. Durante el periodo de espera, personal reportó actividad anómala en el cuarto. Ver reporte interno de noviembre de 1984. Le pedí a Esperanza el reporte interno de noviembre de 1984. Me dijo que esos reportes eran confidenciales y que necesitaba autorización de la dirección del hospital. Le pregunté si la dirección del hospital seguía siendo el Dr. Méndez. Me dijo que sí. El Dr. Méndez llevaba 8 años en la dirección y era conocido por dos cosas: por odiar el papeleo y por firmar cualquier cosa que le pusieran enfrente si se la explicaban en menos de un minuto. Fui a su oficina esa misma tarde, antes de mi turno, y le dije que necesitaba acceso a archivos históricos para un protocolo de actualización de expedientes. Me firmó la autorización sin preguntar nada. El reporte interno de noviembre de 1984 era un documento de 4 páginas mecanografiado en papel membretado del hospital. Lo que decía, en resumen, era esto. Durante los 30 días posteriores al fallecimiento de Ernesto Villalba Mora, 7 miembros del personal del turno nocturno del cuarto piso reportaron anomalías en el área del cuarto 416. Las anomalías incluían descensos inexplicables de temperatura localizados en el pasillo norte, el timbre de llamada del cuarto 416 activándose sin que hubiera nadie capaz de accionarlo dentro. Pasos escuchados en el pasillo sin fuente visible, y en 2 casos, la percepción de una figura masculina de pie en el pasillo que desaparecía al ser enfocada directamente. El reporte concluía con la recomendación de la dirección del hospital de ese año, un doctor de apellido Peralta, de que el cuarto 416 fuera temporalmente retirado de la rotación de pacientes hasta que se resolvieran los problemas de infraestructura que podrían estar generando las percepciones anómalas del personal. El cuarto llevaba 40 años temporalmente retirado. Empecé a investigar a Ernesto Villalba Mora. No sé exactamente por qué. Tal vez porque soy el tipo de persona que necesita entender las cosas. Tal vez porque después de ver ese reporte de 1984 y reconocer en él exactamente lo que yo había estado experimentando, sentí que no podía simplemente seguir haciendo mis rondas como si no supiera lo que sabía. Ernesto Villalba Mora había nacido en 1937 en Guanajuato. Había llegado a la Ciudad de México en los años 60, como millones de personas de su generación, buscando trabajo en la industria que estaba creciendo en la capital. Había trabajado como operario en una fábrica de electrodomésticos en Vallejo. No se había casado. No había tenido hijos. Según los pocos registros que encontré en el archivo civil, vivía solo en una vecindad en la colonia Guerrero desde hacía más de 15 años. Era, en todos los sentidos, una persona que el mundo no iba a notar cuando se fuera. El tipo de persona que el sistema llama sin familia identificada y que el Estado entierra en el panteón civil sin más trámite. Había muerto solo, en un cuarto de hospital, en la madrugada, sin que nadie lo acompañara. Y aparentemente había decidido no irse. Empecé a pensar en eso de noche, durante mis rondas. Lo pensaba mientras revisaba a los pacientes del 401 al 415 y luego me detenía frente al 416 con la llave que le había sacado copia a la señora Dolores sin que ella lo supiera. ¿Qué te hace quedarte? No en el sentido sobrenatural. En el sentido humano. ¿Qué te hace no poder irte de un lugar donde moriste? ¿Es el miedo?
¿Es la negación? ¿O es simplemente que no tienes a dónde ir porque en vida tampoco tenías a dónde ir, y la muerte es solo una continuación de ese mismo problema? Estuve 3 noches con la llave en la mano frente al 416 sin abrir la puerta. La cuarta noche, la abrí. Era un cuarto de hospital idéntico a todos los demás del piso. Cama articulada de metal, colchón de hule espuma cubierto con plástico, mesita de noche, soporte para suero, monitor cardíaco desconectado en la esquina. La ventana daba a un patio interior oscuro. Pero había algo diferente. La temperatura era notablemente menor que en el pasillo. No mucho. Tal vez 4 o 5 grados. Suficiente para sentirlo en los brazos. Y en la mesita de noche había una marca. No una mancha de humedad ni un deterioro normal del material. Era una marca circular, perfectamente dibujada, del tamaño de un vaso. Como si alguien hubiera puesto el mismo objeto en el mismo lugar tantas veces durante tanto tiempo que dejó una huella permanente en la madera. Me senté en la silla junto a la cama. La silla donde en vida se sienta la familia. Donde en vida se sienta alguien. Ernesto, dije en voz baja. Silencio. Sé que estás aquí. Llevo semanas escuchándote. El monitor cardíaco desconectado en la esquina hizo un sonido. Un clic breve, como el que hacen los aparatos electrónicos cuando reciben una pequeña descarga estática. No voy a fingir que entiendo lo que estás viviendo, dije. No sé qué se siente estar donde estás. El aire a mi izquierda, junto a la cama, bajó de temperatura. No me moví. Leí tu expediente. Sé quién eras. Sé que moriste solo aquí. Lo siento. El frío se asentó. No agresivo. No amenazante. Solo presente, como la presencia de alguien sentado a tu lado en un banco de parque que no tiene intención de hablar pero tampoco de irse. Me quedé en ese cuarto 40 minutos esa noche. No pasó nada más. No escuché voces, no vi ninguna figura, no ocurrió nada que pudiera describir como sobrenatural en el sentido cinematográfico. Solo ese frío a mi izquierda, constante, y esa sensación de no estar solo. Cuando me levanté para irme dije: mañana vuelvo. Y volví. Durante las 3 semanas siguientes, fui al cuarto 416 todas las noches que tuve turno. Siempre a la misma hora, 1:30 de la mañana, durante mi descanso de 30 minutos. Siempre me sentaba en la misma silla. Siempre hablaba. Ernesto, porque así lo empecé a llamar, respondía a su manera. El frío a mi izquierda aparecía consistentemente. El monitor desconectado hacía su clic ocasional. Una vez, cuando estaba hablando de algo particularmente personal, sentí una presión suave en mi hombro derecho, como la mano de alguien apoyándose brevemente. Duró 2 segundos y desapareció. No tuve miedo. Sé que eso suena inverosímil dado el contexto. Pero había algo en esas noches en el 416 que no era aterrador. Era extraño, sí. Era inexplicable, definitivamente. Pero no daba miedo de la manera en que la gente imagina que da miedo estar en presencia de algo que no debería existir. Era más como visitar a alguien que lleva mucho tiempo solo y que no sabe cómo pedir compañía. Le contaba cosas de mi día. De los pacientes, sin nombres para proteger su privacidad. De mi familia en Oaxaca. De mi exnovia, con quien había terminado hacía un año. De mis planes de especializarme en cuidados intensivos. El frío escuchaba. Fue en la segunda semana cuando empezó a comunicarse más directamente. Estaba contando algo, no recuerdo qué, cuando el timbre de llamada del cuarto sonó. Un toque. Me detuve. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Un toque. ¿Eso es sí? Un toque. 2 toques es no. Silencio. 2 toques y me equivoqué. Silencio. De acuerdo. Un toque es sí. 2 toques es no. Un toque. Empezamos así. Preguntas de sí o no. Rudimentario,
lento, como aprender un idioma nuevo con un diccionario de una sola palabra. Pero funcionaba. Le pregunté si sabía que había muerto. Un toque. Le pregunté si quería irse. Silencio largo. Luego 2 toques. ¿No quieres irte? 2 toques. ¿Por qué? Evidentemente eso no podía responderlo con el sistema de sí o no. El timbre no sonó. El frío se asentó de una manera que interpreté, quizás proyectando, como algo melancólico. ¿Tienes miedo de lo que hay del otro lado? Un toque. Después de una pausa. Un toque más. 2 síes. ¿Mucho miedo? El monitor desconectado hizo su clic. Estuve un momento en silencio. Ernesto, llevas 40 años aquí. 40 años en este cuarto, en este pasillo. ¿No estás cansado? El frío junto a mí cambió de una forma que no puedo describir con precisión. No desapareció. No se intensificó. Cambió de textura, si eso tiene algún sentido aplicado a la temperatura del aire. Como si la pregunta hubiera tocado algo que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. El timbre sonó. Una vez. Sí. El problema llegó en la 4ª semana. La doctora Sandoval me llamó a su oficina un miércoles antes de empezar mi turno. Marcos, necesito hablar contigo sobre algo. Me senté frente a su escritorio. Ella tenía una expresión que reconocí, la expresión de quien tiene que decir algo incómodo y ha estado ensayando cómo decirlo. Hemos recibido algunos reportes del personal de seguridad del hospital sobre actividad inusual en el 4º piso de noche. Se me tensó algo en el pecho. ¿Qué tipo de actividad? Las cámaras de seguridad del pasillo norte muestran que estás entrando al cuarto 416 de manera regular. Durante tu turno. Llevamos revisando las grabaciones de las últimas semanas. Pausa. Marcos, ese cuarto está fuera de uso. No tienes autorización para estar ahí. Estaba revisando las instalaciones, dije, que era la misma excusa vaga que había usado con esperanza en el archivo y que esta vez sonó exactamente como lo que era, mentira. La doctora Sandoval me miró durante un momento. ¿Qué estás haciendo en ese cuarto? Consideré mis opciones. Podía mentir. Podía inventar algo técnico y plausible. Podía decir que estaba documentando el estado de las instalaciones para algún reporte que nadie iba a verificar. O podía decir la verdad. Miré a la doctora Sandoval. Llevaba 14 años en ese hospital. Había llegado como residente y nunca se había ido. Era el tipo de persona que conoce cada historia, cada rumor, cada superstición del lugar. Doctora, ¿cuánto sabe usted sobre lo que pasó en el 416? Su expresión cambió muy levemente. Solo lo suficiente para confirmarme que sabía algo. Lo suficiente, dijo. ¿Y usted cree? Lo que yo crea no es relevante, dijo. Lo que es relevante es que estás poniendo en riesgo tu empleo por estar en un cuarto donde no tienes autorización de estar. ¿Está claro? Sí, doctora. Bien. Me levanté para irme. Marcos. Me detuve en la puerta. Ten cuidado. No me dijo con qué. No necesitaba hacerlo. Dejé de ir al 416 durante 4 noches. Esas 4 noches fueron las peores de los meses anteriores. No porque pasara algo terrible, sino porque noté lo que cambiaba en ausencia de mis visitas. Los pasos en el pasillo volvieron. Más frecuentes. Más cerca del puesto de enfermería. El frío localizado aparecía en el pasillo, justo fuera de la puerta del 416, como si algo estuviera esperando junto a la puerta a que yo llegara. Y los pacientes empezaron a reportar cosas. No todos. 3 de ellos, los que tenían los cuartos más cercanos al 416. La señora del 415, una mujer de 62 años internada por diabetes complicada, me llamó la segunda noche y me dijo que había soñado con un hombre sentado junto a su cama.
Un hombre que solo la miraba sin decir nada. La describió con precisión suficiente para que yo supiera que no era un sueño genérico. El señor del 413, un hombre de 50 años en recuperación de una cirugía de cadera, me llamó la tercera noche para decirme que escuchaba pasos en su cuarto aunque no había nadie. Que el aire junto a su cama se ponía frío y luego volvía a la temperatura normal. La niña del 412, una muchacha de 15 años internada por apendicitis, no llamó. Pero cuando fui a revisarla a las 3 de la mañana de la cuarta noche, la encontré despierta con los ojos fijos en la esquina del cuarto junto a la ventana. ¿Qué ves? Le pregunté. Nada, dijo, sin mover los ojos de esa esquina. Ya no veo nada. Pero hace 10 minutos había un hombre parado ahí. Volví al 416 esa misma noche. Eran las 2:15 de la mañana. Abrí la puerta del 416 con la llave copia. El frío me recibió antes de que encendiera la luz. Más intenso que de costumbre. El tipo de frío que se siente como reproche. Me senté en la silla. Ernesto, escúchame. Sé que llevas varios días sin que venga. Lo siento. Tuve un problema con la administración del hospital. El timbre sonó. Un toque. ¿Estabas en los otros cuartos? ¿Con los otros pacientes? Silencio. Luego, un toque. No puedes hacer eso. Esas personas están enfermas. Están asustadas. No tienen el contexto para entender lo que eres. 2 toques. Rápidos. Algo que interpreté como defensivo. No te estoy culpando. Sé que necesitas, no sé exactamente qué necesitas. Compañía, supongo. Presencia. Pero no puedes conseguirla asustando a pacientes vulnerables. El monitor hizo su clic. Ernesto, quiero preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo con el sistema que tenemos. ¿Puedes hacer eso? Un toque. ¿Estás bien aquí? No como pregunta retórica. ¿Estás bien? ¿Esto que tienes, estos 40 años en este cuarto, te basta? Silencio largo. Muy largo. El más largo desde que habíamos empezado nuestras conversaciones. Luego, 2 toques. Suaves. Casi inaudibles. No. ¿Quieres irte pero no sabes cómo? Un toque. ¿O tienes miedo de lo que hay después? Un toque. Una pausa. Otro toque. Sí a los 2. Me quedé en silencio un momento. No sé qué hay después, Ernesto. Nadie lo sabe. Pero puedo decirte lo que creo. Creo que lo que sea que haya después, no puede ser peor que 40 años solo en este cuarto. No puede ser. El frío junto a mí se intensificó brevemente y luego, por primera vez desde que empezamos estas visitas, comenzó a disminuir. No a desaparecer del todo. Solo a disminuir. Como cuando alguien que ha estado muy tenso empieza, muy lentamente, a soltar los hombros. ¿Hay algo que necesites antes de poder irte? ¿Algo que quedó pendiente? El timbre sonó 3 veces. Rápido. Un ritmo que nunca habíamos establecido y que, por eso mismo, me pareció significativo. No era sí ni no. Era otra cosa. No entiendo. ¿3 veces es algo diferente? 3 toques de nuevo. Pensé en eso. 3 es, ¿hay alguien? ¿Hay alguien con quien necesitas resolver algo? Un toque. ¿Alguien vivo? Un toque. Tardé 2 días en encontrarla. Patricia Guerrero, la enfermera que había encontrado el cuerpo de Ernesto en 1984 y que después de ver lo que vio había pedido su traslado del 4º piso. Estaba jubilada desde 2010 y vivía en Tlalpan con su hija. La señora Dolores me dio su número de teléfono sin preguntarme para qué lo quería. Me lo dio con esa naturalidad de quien sabe que tarde o temprano alguien lo iba a necesitar. La llamé un miércoles por la tarde. Patricia Guerrero tenía 71 años y una voz que sonaba perfectamente tranquila hasta que le expliqué por qué llamaba.
Entonces la tranquilidad cedió a algo que no era miedo exactamente, pero que se le parecía. ¿Siguen pasando cosas en ese piso? Preguntó. Sí. Dios mío. Señora Patricia, necesito preguntarle algo importante. ¿Cuándo usted lo vio, cuando vio a Ernesto sentado en la cama, él le dijo algo? Silencio. No con palabras, dijo finalmente. Pero me miró. Y en esa mirada había algo que yo entendí. No sé cómo explicarlo. Simplemente lo entendí. ¿Qué entendió? Que estaba esperando algo. Que no se había ido porque estaba esperando algo. ¿Qué estaba esperando? Que alguien lo viera, dijo Patricia. No como un muerto. No como una anomalía o un miedo. Que alguien lo viera como lo que era. Una persona. El silencio que siguió tenía peso. Señora Patricia, ¿usted podría venir al hospital? Otra pausa larga. Han pasado 40 años, dijo. Lo sé. Llevo 40 años sin volver a ese piso. Lo sé. La escuché respirar al otro lado de la línea. ¿Cree que eso es lo que falta? Preguntó. ¿Que yo vaya? No lo sé con certeza. Pero creo que sí. Otro silencio. ¿Cuándo? Patricia Guerrero llegó al hospital un jueves a la 1 de la mañana. Era una mujer pequeña, con el cabello completamente blanco cortado corto, que caminaba con la espalda muy recta de alguien que aprendió a no doblarse. Traía un abrigo gris y un rosario en la mano, no como arma sino como lo que era, el objeto que a ella le daba confianza. La encontré en la entrada y la acompañé al elevador. No habló durante el trayecto. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el cuarto piso y ella vio el pasillo, se detuvo un momento. Huele igual, dijo. ¿A qué? A 40 años atrás. Caminamos por el pasillo norte. Sus pasos eran firmes. Cuando llegamos frente a la puerta del 416 se detuvo y puso la mano en la madera, no en el pomo, sino en la superficie de la puerta. Como saludando. Ernesto, dijo en voz baja. Abrí la puerta. Entramos. El frío era más intenso que nunca. Patricia lo sintió de inmediato, vi cómo su aliento se condensó en el aire frío del cuarto. No retrocedió. Se sentó en la silla junto a la cama. La misma silla donde yo me sentaba cada noche. Se quedó callada durante casi un minuto. Luego dijo. Vine a pedirte perdón, Ernesto. El monitor desconectado hizo su clic. Me asusté. Cuando te vi, me fui. Y nunca volví. Llevas 40 años aquí solo y la última persona que te vio se asustó y se fue sin decirte nada. Su voz no tembló. Era la voz de alguien que había tenido 40 años para preparar estas palabras. Ya puedes descansar. Fuiste una buena persona. Trabajaste toda tu vida. Viviste honestamente. Mereces descansar. El frío en el cuarto empezó a cambiar. No a desaparecer. A transformarse. Si el frío de todas las noches anteriores se sentía como presencia, como ocupación del espacio, este nuevo frío se sentía como movimiento. Como algo que se estaba soltando de un lugar donde había estado anclado demasiado tiempo. El timbre de llamada sonó una vez. Patricia cerró los ojos. Está bien, dijo. Ya puedes irte. El frío duró todavía unos 30 segundos. Y luego, de forma gradual, tan gradual que al principio no estaba seguro de si era real o imaginado, empezó a ceder. La temperatura del cuarto subió 1 grado. 2 grados. 3. El monitor desconectado hizo un último clic. Y el cuarto 416 quedó en silencio. Un silencio diferente a todos los silencios anteriores. Un silencio que se sentía, por primera vez en 40 años, completamente vacío. Patricia y yo nos quedamos en el cuarto tal vez 10 minutos más después de que el frío desapareció. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. Cuando salimos al pasillo, el pasillo norte tenía esa temperatura normal, aburrida, clínica de siempre. La acompañé al elevador. ¿Cree que funcionó? Le pregunté. No lo sé, dijo. Pero creo que hicimos lo que podíamos hacer. Las puertas del elevador se cerraron. Eso fue hace 4 meses. En esos 4 meses no he vuelto a escuchar pasos en el pasillo norte.
El timbre del 416 no ha vuelto a sonar. El aire en ese corredor tiene una temperatura consistente y normal. Los pacientes de los cuartos cercanos no han reportado nada inusual. La doctora Sandoval me llamó a su oficina 2 semanas después de esa noche. Me preguntó qué había pasado. Le dije la verdad. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callada un momento. La administración está considerando habilitar el 416 para pacientes, dijo. ¿Va a decirles que lo hagan? Me miró durante un momento. Voy a decirles que esperen un poco más. Solo para estar seguros. No le pregunté de qué. Sigo trabajando el turno de noche en el 4º piso. Sigo haciendo mis rondas del 401 al 415. Sigo pasando frente a la puerta del 416 cada noche, 2 veces, a las 11 y a las 3. Ya no escucho nada del otro lado. Ya no hay frío. Ya no hay pasos. El cuarto 416 es, por primera vez en 40 años, solo un cuarto. Pero de vez en cuando paso frente a esa puerta en el punto más silencioso de la noche, me detengo un momento. Y digo en voz baja, casi sin sonido. Espero que estés bien, Ernesto. Donde sea que estés. Y el pasillo permanece en silencio. Que es, creo, la mejor respuesta que podría recibir. Si te gustó la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscríbete, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.